Vamos a ver una regla que es la regla de L'Hopital. Cambiamos completamente la mirada, digamos, de lo que estamos haciendo, que también es una aplicación de la derivada para calcular límites, ¿sí? Y tenemos que recordar algo de límite. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos límites habíamos dicho que el cálculo de un límite nos podía dar un número, nos podía dar infinito, ¿sí? Nos podían dar que no existía y también nos podían dar indeterminaciones? ¿Se acuerdan que lo dijimos en la teoría de límites? Y que las indeterminaciones no las íbamos a ver cómo las resolvíamos hasta esta unidad, ¿sí? Y llegó la unidad y llegó el momento. Entonces, la regla de L'Hopital permite calcular límites que nos dan indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, ¿sí? Y se basa en lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, fíjense acá, el límite para x tendiendo a un valor a cualquiera de f de x sobre g de x. Y esto me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Yo puedo aplicar la regla esta, que se llama la regla de L'Hopital, y calcular el límite de las derivadas correspondientes de cada una de esas funciones, ¿sí? Si eso me da un valor, L cualquiera, ese es el resultado para el límite original que yo estaba buscando. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a hacer un ejemplo que, como digo siempre, lo podemos ver. Fíjense acá, ¿lo ven? El límite para x tendiendo a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. ¿Se ve? ¿Sí? Estamos en el ejemplo. ¿Sí? Si yo reemplazo, ¿se acuerdan que cuando yo calculaba límites lo primero que hacía era reemplazar x por el valor al que tendía para ver qué me daba? Logaritmo natural de 1 da 0. Y 1 menos 1 da 0. ¿Sí? Es una indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? De las formas que resuelve el cálculo de límite, de L'Hopital, perdón, la regla de L'Hopital. Entonces, ¿qué me dice la regla de L'Hopital? Si esta primera parte que tengo acá, me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, yo puedo aplicar esta regla. Es decir, derivo el numerador y derivo el denominador, ¿sí? Fíjense que los derivo independientemente, no como un cociente, ¿sí? Porque después suelen tener ese error. Se deriva logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x, ¿cuánto da? 1 sobre x. 1 sobre x, perfecto. Entonces fíjense, 1 sobre x. ¿Y la derivada de x menos 1? 1. 1, es lo que puse acá. Entonces, si yo ahora reemplazo por 1, me queda 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1. Encontré el resultado, ¿sí? La regla de L'Hopital me dice que este resultado de las derivadas coincide con el resultado original, ¿sí? Es decir, que el resultado de este límite que yo estaba calculando, que si yo reemplazaba me daba 0 sobre 0, lo puedo resolver como que es igual a 1. Eso es salvar la indeterminación. De algo de eso habíamos hablado hace bastante, pero no vimos cómo salvarlas porque lo íbamos a ver a través de esta regla, ¿sí? Bien. Fíjense, vamos a ver este otro ejemplo. Cuando x tiende a 0, de e a la x menos, paréntesis, 1 más x sobre x cuadrado, ¿sí? Si yo reemplazo por 0, me queda e a la 0, 1, ¿sí? Menos 1, 0, más 0, 0, y 0 al cuadrado, 0. Entonces, puedo aplicar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital me dice que derive el numerador y que derive el denominador. Fíjense, cuando derivo el numerador, ¿qué me da? E a la x queda e a la x menos la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Entonces me queda menos 1. ¿Y la derivada de x cuadrado cuánto es? 2x, profe. 2x. Fíjense qué pasa acá. Yo reemplazo por 0 y me queda e a la 0, 1 menos 1, 0, 2 por 0, 0. Vuelve a quedarme una indeterminación, porque me vuelve a quedar 0 sobre 0. ¿Sí? Bien, la regla de L'Hopital no tiene fin, yo la puedo seguir aplicando. ¿Sí? Entonces vuelvo a derivar, a ver, fíjense que nos había quedado e a la x menos 1 sobre 2x. Vuelvo a derivar el numerador y el denominador.
Cuando derivo el numerador, ¿qué me quedaría? E a la X. E a la X. ¿Y el denominador? 2. 2. Entonces vuelvo a aplicarla y me queda E a la X sobre 2. Vuelvo a reemplazar haciendo el principio de sustitución cuando X tiende a 0 y que encuentro. E a la 0 me da 1 sobre 2. 1/2. ¿Sí? Fíjense, entonces ya encontré el resultado del límite que yo estaba buscando. ¿Sí? Es decir, salvé la indeterminación. Lo que me daba 0 sobre 0 en realidad da 1/2. ¿Esto qué nos muestra? Que no tiene límite. Yo puedo aplicar la regla tantas veces como sea necesario hasta salvar ese 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, vamos a ver otro ejemplo antes de ir a la última parte, que es la aplicación de esto para el cálculo de asíntotas. Fíjense que si yo tengo este ejemplo, x tendiendo a 2 de x menos 2 por el logaritmo natural de x menos 2. X menos 2 me da 0, lo puse acá, y logaritmo de x menos 2 es logaritmo de 0 que da infinito. Esto es una indeterminación. Van a tener que buscar todas las indeterminaciones que vimos. ¿Sí? Y esta era una indeterminación. 0 por infinito es una indeterminación, pero no es la indeterminación que nos indicaba L'Hopital. L'Hopital, ¿qué nos decía? Que tenía que, ¿cómo ser las indeterminaciones? 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, nada más, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de llevar el argumento que tenemos acá de alguna manera para escribir que nos quede 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, a mí se me ocurrió, que no es todo lo que vamos a ver, ¿sí? No vamos a ver mucho más, escribirlo de esta forma, ¿sí? Logaritmo natural de x menos 2 en el numerador y esto escribirlo en el denominador como 1 sobre x menos 2. Si se acuerdan y hago producto de extremo sobre producto de los medios, me va a quedar exactamente lo mismo. Pero escrito así, cuando x tiende a 2, me queda el logaritmo de x menos 2, es infinito, como habíamos dicho antes, y 1 sobre x menos 2, cuando x tiende a 2, ¿a qué tiende? 1 sobre x menos 2. Sería 1 sobre 0. En el concepto de límite es infinito. Entonces me quedó una indeterminación de infinito sobre infinito, ¿sí? Fíjense, vuelvo acá. Cuando x tiende a 2, el numerador tiende a infinito, y el denominador, escrito así, sería que tiende a 1 sobre 0, que es infinito también, de acuerdo a lo que vimos en límite. Ahora sí llegamos a esta indeterminación, que era una de las dos posibles para aplicar L'Hopital, y lo aplicamos. Cuando hacemos la derivada del logaritmo natural de x menos 2, ¿cuánto nos da? 1 sobre x menos 2, ¿sí? Y cuando hacemos la derivada de 1 sobre x menos 2, nos da menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Bueno, acá trabajamos un poco, ¿sí? Nos queda hago producto de los extremos y me va a quedar menos x menos 2 al cuadrado sobre producto de los medios x menos 2. Simplifico porque tengo el mismo en el numerador que en el denominador y me queda menos x menos 2 que cuando x tiende a 2 da 0. Quiere decir que este límite que está acá, que nos da una indeterminación, la corregimos para que sea de L'Hopital y en definitiva salvamos la indeterminación y el resultado nos dio 0. ¿Sí? Esto es uno de los ejercicios más complicados que puede haber para aplicar L'Hopital. Van a ser bastantes más en la práctica. Bien, ¿se entendió el concepto de L'Hopital entonces? Sí. ¿Sí? Nos ayuda a calcular indeterminaciones solamente de dos tipos, ¿sí? De 0 sobre 0 y de infinito sobre infinito, cuando tenemos que calcular límites. ¿Por qué nos interesa esto? Nos interesa esto porque nosotros, dentro del concepto de límites, teníamos una aplicación importante que es el cálculo de las asíntotas. ¿Se acuerdan lo que eran las asíntotas de una función? Sí. Sí. ¿Qué eran? Eran rectas. ¿Sí? Por ejemplo, acá en esta misma hoja que están viendo tienen un ejemplo. Esta es una asíntota. Esta función se acerca a esa recta y no la toca nunca. Ese era el concepto de asíntotas.
Habíamos dicho, ya cuando vimos funciones, que habían asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, y que nosotros no íbamos a entrar en las oblicuas, pero sí en las verticales y las horizontales. Cuando usamos el concepto de asíntotas en funciones, más o menos las tratábamos de calcular a ojo, digamos, ¿sí? Pero las asíntotas, tanto las horizontales como las verticales, incluso las oblicuas que no vamos a ver, se calculan utilizando el concepto de límite, ¿sí? Entonces vamos a ver primero las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales eran rectas, como esta que está acá, paralelas al eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calculan usando el concepto de límite? Acá yo les doy la forma de calcular las asíntotas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el límite de la función para x tendiendo a infinito. Es decir, acá lo tengo, ¿sí? Si el límite existe, por ejemplo, me da un valor b, y igual a b va a ser la ecuación de esa asíntota horizontal, la ecuación de la recta. Y si el límite me da infinito, como está acá, ¿sí?, la función no va a tener asíntota horizontal, ¿sí? Eso es una forma entonces de calcular las asíntotas. Es calcular el límite cuando x tiende a infinito, de la función que yo estoy analizando. Si me da un valor, ese valor es la asíntota horizontal, es la ecuación. Y si me da infinito, quiere decir que no tiene asíntota horizontal. Veamos un ejemplo. El ejemplo dice, verificar si la función y igual a x más 1 sobre x menos 3, más 3, tiene asíntota horizontal. ¿Qué me decía el concepto de asíntota horizontales? Que yo tengo que calcular el límite de la función para x tendiendo a infinito. Entonces yo calculo acá el límite de la función que me dio el ejemplo, esta que está acá, cuando x tiende a infinito. Fíjense que si x tiende a infinito y reemplazo, me va a quedar infinito sobre infinito. ¿Y eso qué es? Una indeterminación. ¿Cómo la resuelvo según lo que vi recién? Aplicando la regla de L'Hopital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo el límite para x tendiendo a infinito de x más 1 sobre x más 3 y aplico la regla de L'Hopital, derivo el numerador y derivo el denominador. La derivada de x más 1 me da 1 y la derivada de x más 3 también me da 1. Esto me da 1, es decir, me dio un valor. Entonces, y igual a ese valor, y igual a 1, es la asíntota horizontal de la función. Y acá está graficada la función y su asíntota, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular asíntotas horizontales de una función aplicando el concepto de límite, lo que tengo que hacer es calcular el límite para x tendiendo a infinito de esa función y fijarme cuál es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Vamos a otro ejemplo? Vamos a hacer 3 ejemplos. No, vamos a hacer algunos más. Fíjense, vamos a verificar si esta función x sobre x cuadrado más 2 tiene asíntota horizontal. ¿Qué hacemos? Calculamos el límite para x tendiendo a infinito de la función. Otra vez, cuando reemplazo me da infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, como es indeterminado, aplicamos otra vez la regla de L'Hopital y derivamos. Esto me da, la derivada de x me da 1 y la derivada de x cuadrado más 2 me da 2x. Cuando yo reemplazo por infinito, entre comillas, esto tiende a 1 sobre un valor muy grande, es 0. Quiere decir que y igual a 0 es la asíntota horizontal de la función, ¿sí? Y ahí termina el ejercicio si yo quiero calcular la asíntota solamente horizontal. Y vamos a ver otro ejemplo, que es este, x al cubo sobre 3 menos x. Nuevamente aplico el concepto que nos permite calcular una asíntota horizontal, que es el límite para x tendiendo a infinito de la función. Otra vez me va a dar infinito sobre infinito. Como es indeterminado, aplico la regla de L'Hopital y me queda la derivada de x al cubo me queda 3x cuadrado y la derivada de 3 menos x. No, es menos 1 acá, chicos. Acá hay un error. Es menos 1. Después lo corrijo, ¿sí? Entonces esto me va a quedar como resultado, ¿qué cosa?
infinito, ¿sí? Al darme infinito, que es lo mismo que me dio acá cuando lo apliqué otra vez, como el límite de infinito, la función no tiene asíntota horizontal, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho acá. Si me daba un valor, y igual a ese valor, el asíntota horizontal. Si me daba infinitos, es que no tiene asíntota horizontal la función. ¿Sí? Bueno, y acá hay otro ejemplo, que es la función e a la x. Vamos a ver cómo se calculan las asíntotas verticales, que también se calculan con el concepto de límite. Una asíntota vertical, dice acá, es una asíntota paralela al eje y, ¿sí? Vertical, es una recta vertical. Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Para calcular una asíntota vertical tenemos dos pasos. Primero tengo que calcular el dominio de la función. Y después calcular el límite para los valores de x que no pertenecen al dominio. Entonces, calculamos el límite para los valores que no pertenecen al dominio. Si eso me da infinito, quiere decir que ese valor es una asíntota vertical y vamos a hacer un ejemplo porque se entiende mucho mejor. Fíjense, verificar si esta función igual a 1 sobre x menos 2 tiene asíntota vertical. ¿Qué hago entonces? Primero calculo el límite de la función. ¿Se acuerdan? El dominio de la función. El dominio de una función era aquellos valores de x que me permitían calcular su imagen. Esta función solamente, o sea, va a ser el dominio todos los reales menos el 2, porque cuando hago 2 menos 2 me da 0 y yo no puedo dividir por 0. Entonces, encontré un valor para el cual el dominio no está definido. Entonces voy a calcular el límite de la función cuando x tiende a justamente ese valor. El límite para x tendiendo a 2 de 1 sobre x menos 2, ¿esto qué me da? 1 sobre 0, que en el concepto de límite es infinito. Como se cumplió la segunda condición, esta que está acá, entonces x igual a, es decir, a ese valor, en nuestro caso x igual a 2, va a ser la asíntota vertical de la función. Y acá la grafiqué. ¿Sí? Bien. Acá hay otro ejemplo que después lo pueden ver ustedes. Me interesa que vayamos al tercero para no ser tan pesada la clase. Si yo tengo esta función que es un polinomio, x cuadrado más 2x, ¿tendrá asíntota vertical? Entonces, fíjense, lo primero que hago yo es buscar el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? De una función polinómica. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales, como dice acá. Quiere decir que no hay ninguno que yo pueda escribir en el límite para calcularlo, ¿sí? Entonces, como no hay ningún valor de x que no pertenezca al dominio, o sea, todos los x pertenecen al dominio, la función no tiene asíntota vertical, que ya sabíamos, porque las polinómicas no tienen asíntotas, ¿sí? Pero probamos y no tiene ningún valor de x que yo le pueda calcular el límite. Y les dejo la pregunta esta, que para contestarla para la clase que viene. ¿Tendrá asíntota horizontal? Es decir, la primera como calculábamos acá, ¿sí? A ver si tiene asíntota horizontal. Yo se las dejo a esa como pregunta para contestar la clase que viene. Si no me acuerdo, háganme acordar porque está interesante que lo veamos, ¿sí? Bueno, con esto, si no hay dudas, terminamos la clase de hoy. Si hay alguna duda, escucha. ¿No hay dudas? Dejo de grabar entonces.